periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de este objeto sagrado, el Arca de la Alianza? Cuentan, en este caso los textos religiosos, que solo se podía coger con unas varillas de acacia para evitar el tremendo poder que tenía la misma, y además únicamente podían sostenerla los leví, los sacerdotes, que obligaban a sus huestes cuando entraban en batalla a que se alejaran más de 3000 codos para evitar ser fulminados por este objeto. Un objeto que evidentemente ha interesado mucho a lo largo de la historia. Quienes mayor interés, y valga la redundancia, tuvieron en el mismo fueron los nazis. De hecho, Heinrich Himmler, el líder de la SS, de la Orden Negra, envió una delegación a España, él mismo incluso llegó a venir, con un objetivo. Quería saber si había documentación en nuestro país relativa a este objeto. Y parece ser que la había, y estaba además en Toledo. Previamente pasaron por el Museo Arqueológico Nacional. Estaban muy interesados, concretamente en las salas en las que se exhibían los objetos que habían sido traídos por una fragata en el siglo XIX, 1870, 1890, llamada Arapiles. Estaban muy interesados en la documentación que había traído este pequeño barco. Y de hecho, los miembros del SIM, del Servicio de Inteligencia Militar Español, se reunieron con Wilhelm Canaris, que era el jefe de la Abwehr, de los servicios secretos alemanes. Parece ser que esa documentación, si existía, dejó de estar en el Museo Arqueológico Nacional. A partir de ese instante se puso en marcha lo que se conoció como Operación Trompetas de Jericó, ni más ni menos que la búsqueda del Arca de la Alianza en tierras egipcias. ¿Pero por qué pasaron por España? Pues por un motivo fundamental. Para poder activar el poder del Arca, previamente tenían que encontrar otro de los grandes objetos sagrados, la Mesa de Salomón. Y se suponía que esta mesa, una vez que el futuro emperador, por entonces general Tito, en el año 70 después de Cristo, arrasa con el segundo templo de Jerusalén, se lleva los objetos sagrados, entre ellos la menorá, el candelabro de 7 brazos, y también la mesa, al templo de Júpiter Capitolino en el Foro Romano. Cuando se produce en el siglo V la invasión de los godos, con Alarico al frente, esos objetos van haciendo un recorrido por toda Europa hasta que llegan a la capital imperial, hasta Toledo. ¿Por qué la buscaban? Porque se decía que lo que había escrito en la Mesa de Salomón, concretamente en sus patas, si uno lo pronunciaba, servía para activar el poder del Arca. Del Arca, como os digo, se ha dicho de todo, pero más adelante volveremos a hablar de ella, y especialmente hablaremos de la enorme cantidad de personas que la han buscado y que todavía hoy, ojo, todavía hoy la siguen buscando. La Mesa de Salomón quizás sea un objeto menos conocido. De él se ha dicho que su verdadero valor era el peso en oro que tenía. Una segunda opción nos habla de que lo verdaderamente importante era lo que tenía encima, una especie de mapa que indicaba los lugares de poder que había en el planeta. Por eso, la mesa se había hecho acorde a la importancia de lo que tenía encima. Pero una tercera opción, que a mí es la que me parece más atractiva, y quién sabe si posible, es que se trataba de un oráculo. Tenías la capacidad de preguntarle y que te contestara, como una especie de espejo que te mostraba el futuro. Esto hizo que durante muchísimo tiempo, incluso también hoy en día, haya sido buscada. Cuando finalmente arriba hasta Toledo, parece ser que los omeyas, en el momento en el que deciden invadir la península ibérica, el sultán de Damasco da la orden a sus lugartenientes Tarik y Muza que una vez lleguen a Toledo, lo primero que deben de hacer es conseguir esa Mesa de Salomón para que sea llevada hasta Damasco. Pues bien, en un momento determinado consiguen hacerse con ella, pero hay un punto del sur de España en el que se produce una refriega, una contienda, y esta mesa es ocultada. La mesa no ha vuelto a ser encontrada, y hay quien opina, en base a la enorme cantidad de sociedades secretas que han florecido en un lugar muy determinado de Andalucía, concretamente en la provincia de Jaén, en que considera que estos grupos han surgido precisamente porque saben lo que hay escondido en este lugar y porque además quieren protegerlo. Son conscientes del tremendo poder que atesora, y ese poder no puede caer en manos de cualquiera. Se baraja la posibilidad de que durante un tiempo haya estado debajo de la Catedral de Jaén. También se habla de una pequeña población que está aproximadamente a 40 kilómetros de la capital, llamada Arjona,
donde además hace tiempo se encontró otro objeto que tiene mucho que ver con esta historia, la lápida templaria. Os pongo en antecedentes. En el siglo XIX surgió una sociedad secreta extrañísima llamada los 12 Apóstoles, que estaba dirigida por un noble venido a menos, el barón de Velasco. Ellos se reunían en una cripta que estaba debajo de la iglesia de San Juan de Arjona, una cripta muy ornamentada. En las reuniones, entre comillas, en los ritos que hacían, en el corazón de esta cripta colocaban esa lápida templaria. ¿Por qué? Porque sobre ella lo que aparecía era una especie de criptograma, con letras hebreas, con líneas que se cruzaban, con un dibujo geométrico extraordinario. Hay quien dice que este dibujo geométrico era precisamente lo que había sobre la mesa de Salomón, que a su vez indicaría esos lugares de poder que había por el planeta. Por lo tanto, estamos hablando de un objeto que, si se logra traducir, sería uno de los más poderosos de cuantos se puedan conseguir. Eso está ahí. La mesa todavía, aunque sigue siendo buscada, no se ha encontrado. Aunque los iniciados siempre dicen lo mismo. No hay mejor manera de ocultar algo que ponerlo a la vista de todo el mundo. La otra crónica, los martes de 1:30 a 3 de la madrugada en Onda Cero.